Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast, el programa que tenemos en la gran familia de Neujadel para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar como lo más loco que tenemos en cuanto al deporte, ¿no? El fútbol americano colegial, el college football, que nos dio una nueva semana llena de upsets, una nueva semana llena de sorpresas, con algunas noticias importantes también que vamos a estar repasando en este programa. Mi nombre es Agustín Espósito, por cierto, es un placer estar acompañándolos nuevamente en este episodio de Redshirt Podcast que como siempre vas a poder escuchar tanto en Spotify como en iVoox como también en nuestro canal de YouTube que es Knowhadel OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos y querés que te llegue a la puerta de tu casa, compra en Tienda Mía, donde además con No Huddle te conseguimos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra. Si es la primera vez que compras en la web o en la aplicación de Tienda Mía, utiliza nuestro código de descuento No Huddle guión del medio mía, el cual tenés en la descripción de este programa y vas a poder disfrutar un 10% de descuento de vuelta en el valor total, incluyendo envío de tu primera compra. No voy a estar solo, obviamente, ya lo pueden ver ustedes. Están a dos de los hombres más manijas que conozco con el college football y tal vez los dos más manijas. Mirá lo que te voy a decir. Porque yo entré a la llamada y estaban hablando de fantasy, así que imagínense hasta dónde puede llegar a ir la manija por el college football que tienen estas dos personas. Uno, como ustedes ya saben, el hombre que más sabe de fútbol americano en colegial en toda Latinoamérica, el señor Pumita Ramallo. Puma, un placer presentarte en este nuevo programa de Redshirt Podcast. ¿Cómo te va? Y bueno, bienvenido. ¿Qué tal, Agus? Saludos para vos, para Santi. Bueno, reencontrarnos acá en Redshirt. Eh, Tuvimos complicados las últimas semanas para encontrarnos y bueno, esta semana la verdad es que no solamente la salud a mí me lo permite, porque estuve complicado de la garganta la última semana, pero también nos lo permite el college football porque este fin de semana tuvimos, o este sábado mejor dicho, tuvimos muy buenos partidos, tuvimos buenos upsets, porque vamos a estar hablando de uno, pero hay otro como el de la derrota de Penn State que entra como upset, pero no tan grande como la que hubiese sido hace 2 semanas cuando Penn State estaba rankeado en el top 4. Entonces, nada, igualmente lo que digo, una semana donde tuvimos grandes partidos, tuvimos varios upsets interesantes y donde la categoría eh, candidatos se empieza a cerrar a algunos pocos, nada más. Eh, lo que digo, el top 4 ha cambiado mucho del comienzo de la temporada hasta acá y eso creo que también habla un poco de unas expectativas un poco erróneas que teníamos respecto a algunos equipos, ya sea para bien o para mal. Algunos por salir de ese top 4 y otros por entrar a ese top 4 que más que merecidamente lo tienen. Pero bueno, ya vamos a estar profundizando y hablando un poco de estos equipos que bueno, eh, se ubican ahí dentro del top 4 top 5 y que se ponen como serios candidatos a ganar el campeonato colegial cuando quizás hace un tiempo no los teníamos tan en cuenta. Sí, es cierto, ha cambiado mucho, pero yo por lo menos personalmente tengo un solo equipo que se ha mantenido ahí y que por ahora va a seguir en en esa posición. No es la posición que originalmente lo tenía, pero sí se ha mantenido en ese top 4. No sé cómo lo verá nuestro otro compañero de esta noche, básicamente grabación, día, tarde o noche, dependiendo de cuándo lo esté escuchando el oyente. Santi Silvestre está también con nosotros. Santi, un placer darte la bienvenida a vos también a este nuevo episodio de Redshirt Podcast y una semana nuevamente que nos llenó de upsets, nos llenó de sorpresas y un poco también nos confirmó algunas sospechas que teníamos sobre algunos otros equipos. Agus, Juanma y a todos los oyentes, como bien decís, muy buenas noches, tardes o la hora que sea que estén escuchando. La verdad que sí fue una semana muy pero que muy interesante de college football con partidos de muy alto nivel, partidos con mucho sabor a playoff.
como vamos a estar hablando, ese juego de Indiana y Oregon, el partido también de Georgia y Auburn, que tuvo ese picante de partidos grandes, y obviamente la rivalidad entre Texas y Oklahoma que profundizaremos en un ratito, pero fue un partido, una semana con muchos partidos muy entretenidos para el neutral. Y como bien decían ustedes dos, equipos que se están diferenciando, equipos que dieron un pasito atrás y parece que no sé si se bajan de la candidatura, pero empiezan a poner asteriscos en los que era su caso. Pero yo creo que pensamos en el mismo equipo con Agus. Hay uno que se sigue diferenciando y se sigue separando y sigue sin sufrir demasiado, más que momentos en particular en fechas pasadas, pero hay equipo que se le pone enfrente a equipo que logra dominar. Pero bueno, vamos a estar viendo todo en este ratito que va a estar lindo para charlar de college. Sí, sin dudas. Hay un par de noticias para decir antes de comenzar con el análisis de lo que ha sido un fin de semana, la verdad, muy entretenido del college football. Vamos a empezar, voy a ir de la menos importante a la más importante. Trent Dilfer, alguna vez un mariscal de la NFL, que incluso llegó con un poco de promoción y uno de los primeros nombres grandes en serio, o bueno, grandes, no voy a decir grandes en serio, creo que le estoy inflando demasiado el bueno de Trent Dilfer, que tomó las riendas de un equipo de college football que ha sido una tendencia que se ha marcado durante los últimos años, obviamente eclipsada por lo que ha sido el trabajo de Deion Sanders, pero no es el único que ha tomado una universidad en los últimos años con un pasado muy reciente en la NFL y de cierto protagonismo. Bueno, Dilfer había tomado la Universidad de UAB hace un par de temporadas atrás, ya lo han echado. Sinceramente no han funcionado mucho las cosas en Alabama Birmingham, así que se queda sin head coach y Alex Mortensen, quien es su coordinador ofensivo, va a ser quien tome las riendas de este equipo de los Blazers, que volvió a jugar al fútbol americano hace relativamente poco. En 2018-2019 es cuando reinstauraron el programa de fútbol americano en esta universidad. Y después las otras dos noticias tienen que ver con Penn State. Obviamente la más trascendental para el presente y futuro del equipo es que James Franklin ha sido despedido de su puesto de entrenador en jefe. Un poco un final anunciado de alguna manera, pero no de esta manera. No de esta manera casi de pesadilla que ha vivido Penn State durante esta temporada. Una temporada que en algún momento, y yo lo digo siempre sin ningún tipo de tapujo, yo los tenía número uno rankeado de la nación a Penn State, y lo que hicieron fue rápidamente confirmar, incluso en las victorias, que no eran el mejor equipo de la nación y que incluso el estatus de candidato un poco que le quedaba grande a este equipo de los Nittany Lions. 3 derrotas consecutivas, una más que entendible ante Oregon, aunque no con las expectativas que había obviamente sobre Nittany Lions, pero después 2 derrotas consecutivas ante rivales no rankeados, particularmente la de Northwestern, que es el peor equipo de la Big Ten este fin de semana. Bueno, terminaron lo que empezó como un proceso interesante en 2014, que tuvo mucho talento de por medio y que bueno, básicamente también terminó con la noticia catastrófica del mariscal que los tenía que llevar al campeonato nacional, Rualar. Bueno, se perderá el resto de la temporada con una lesión en la pierna izquierda. No tengo la especificación de qué fue exactamente lo que pasó con Allard, no sé si alguno la tiene, pero... No específicamente, pero si no me equivoco es algo en el tobillo. Por lo menos las imágenes en el partido pareció eso. No, las noticias que yo lo vi en Twitter, vi una noticia o un reporte, mejor dicho, en Twitter y otro en Instagram. Ninguno hablaba específicamente de cuál era la lesión, pero creo que es una lesión en el tobillo. No sé si es un esguince o una fractura. Pero es una lesión que no es tan grave, pero que sí que lo va a dejar un par de semanas afuera, y esas semanas ya son las suficientes para perderse el resto de la temporada, si no me equivoco. Sí. Por eso creo que no termina de ser una fractura. Sí, y algo importante, un poco lo debatíamos antes del programa, esto termina la carrera de Drew Allar en el fútbol americano colegial. Estábamos viendo a ver si podía pedir básicamente lo que se llama como un medical redshirt, que es
una especie de instancia que ha permitido la NCAA y que le extiende la carrera a los jugadores cuando tienen lesiones que terminan con su temporada, lesiones graves. Bueno, como Allard ha jugado 4 o más partidos en los últimos 4 años, la elegibilidad del Medical Redshirt no está. Entonces, básicamente lo que ocurre con esto es que Drew Allard ha terminado su carrera colegial. Santi, en algún momento un arranque muy promisorio de Allard, alguien que parecía tener las llaves de este programa para poder llevarlo a una pasito extra, si se quiere, o a esa tierra prometida que venía tanto buscando Penn State en los últimos 30 años, te diría. Un cachito. Sí. No, te voy a decir el left ankle dislocation of fracture, es lo que... Ok. En por lo menos los que hacen el pronóstico, el diagnóstico, ahí está, no me salía, el diagnóstico desde lo que se ve, pero no es oficial, no es algo oficial, porque no fue, o sea, la única noticia que teníamos era esa, que Shane Franklin después del partido lo confirmó, y después ningún reporte hablando específicamente de cuál había sido, pero es eso, una left ankle fracture possibly dislocation. Sí, si es eso, bueno, si es la oficialización, eso es exactamente lo mismo que le pasó hoy domingo, por ejemplo, a Fred Warner, el linebacker de los San Francisco 49ers. Te deja 3 meses. El año pasado fue. Claro, Chris Godwin también. Creo que son 3 o 4 meses, pero bueno, a esta altura del año es básicamente perderse el resto de la temporada. Lo bueno es eso, que no es una lesión que a largo plazo sería un problema, por lo menos a priori, exceptuando obviamente si ya tuvo que ver algún otro hueso, otro músculo, pero otro hueso sobre todo si hablamos de una fractura, pero es algo que le permite, por ejemplo, llegar al proceso, para el draft. Sí, al combine, al pro day, igualmente... al bowl que le inviten, sea el East contra el West, el Shrine Bowl. Para eso lo más positivo para Allard, que como dijo Agus recién, esta lesión básica, por la cantidad de partidos que ya lleva jugadas en la temporada, básicamente termina su carrera con Penn State y colegial también. Ya su siguiente parada es el draft. Hoy leía muchos análisis sobre la carrera de Allard y cómo, bueno, con el diario del lunes todos tienen la verdad y todos tienen la razón, pero cómo su stock más alto estuvo el año pasado y le erró quizás por ahí en volver a su año de senior, porque hasta la temporada pasada, con el poco talento entre comillas que había entre la posición, era muy probable que un Allard se vaya arriba de Tyler Show, por lo menos, por decir algún nombre, porque tenía un poco ese nivel, y bueno, decidió una temporada más a nivel colegial. Nunca terminó de dar el salto, realmente estamos ahí hablando de un final agridulce en su carrera. Nunca terminó de dar ese salto que se esperaba de un jugador con su talento y con sus condiciones físicas también. Enamoraba al verlo, pero no logró combinar todas las piezas del puzzle para volverse realmente un prospecto interesante de NFL. Sí, eran dos... Sí, Pumita. Un cachito, ¿no? Del tema de eso, de que se quedó en el college y que... A ver, también hay que decir que lo que seguramente cobró esta temporada por NIL lo hubiese cobrado con un segundo, o lo hubiese terminado de cobrar si hubiese sido un pick que yo no sé, no tengo la seguridad que hubiese sido un top 10, por ejemplo, y creo que a partir de ahí ya no sé si lo hubiese cobrado. Entonces, también es eso, son decisiones que en su momento para mí eran más que entendibles y bueno, también esto de las NL le permite al jugador tener una mayor posibilidad de volver un año más desde el lado económico, que al final es lo importante para un jugador, porque bueno, es su futuro sobre todo, que muchos de ellos después de 10 años de carrera ya se termina el ingreso principal. Sí, y bueno, el que sí va a cobrar es Shane Franklin. Su buyout está en casi los 50 millones de dólares, ¿no? Perdí acá la cifra exacta, pero creo que son 49.7 millones de dólares que va a cobrar Franklin por indemnización. Básicamente es el buyout que
que tenía en su contrato con Penn State, que lo despidió este mismo domingo. Vamos a meternos con los partidos de la fecha, que tenemos varios de los cuales tenemos que hablar. Muchas noticias y mucho análisis, sinceramente, tenemos hoy en Redshirt. Missouri State arrancó la jornada el miércoles. Quiero decirlo, el miércoles pasado, el miércoles 8 de octubre, arrancaron 51 días seguidos con un partido de fútbol americano, tanto sea de college football como de NFL. Así que disfrutemos de esta hermosa etapa del año. Pasa todos los años, de que hay entre 50 y 60 partidos, 50 y 60 días seguidos con un partido de fútbol americano, así que disfrutémoslos. Missouri State le ganó 22-20 a Middle Tennessee State. Liberty hizo lo propio 19-8 ante UTEP. Pasando al jueves, Kennesaw State le ganó 35-7 a Louisiana Tech. Tulane le ganó 26-9 a East Carolina. Jacksonville State le ganó 29-27 a Sam Houston en un partido cerradísimo. Southern Miss sí le ganó 38-35 a Georgia Southern. Pasando al viernes, el rankeado South Florida le ganó 63-36. Dos noticias rápidas con eso. Nico Gramática terminó el encuentro con 9 de 9 en puntos extra, y además el año que viene se le va a sumar su hermano, porque Gastón Gramática se comprometió con la Universidad de South Florida para jugar fútbol americano. También pateador él, hijo de Tigres, se podría decir, los dos hijos de Martín Gramática, los dos pateadores, y los dos por ahora asistirán a la Universidad de South Florida. Bueno, uno ya está, como ustedes acaban de escuchar, 9 de 9 en puntos extra. Washington, que tuvo un gran rendimiento de su mariscal, Demon Williams, le ganó 38-19 a Rutgers. Más de 400 yardas por aire y más de 130 yardas por tierra tuvo Demon Williams, que es el primero en la historia de la Universidad de Washington en alcanzar esos números. Colorado State le ganó 49-21 a Fresno State. Pasando al día sábado, Ohio State le ganó 34-16 a Illinois. Quiero un comentario muy cortito de ambos sobre este partido. Ohio State vuelve a demostrar ante otro rival rankeado, un rival que mostró ciertas complicaciones para ganarles a otros rivales rankeados en esta campaña, pero que es un buen equipo en Illinois. Notaron que Ohio State dio como un pasito al frente hacia decir: yo soy el candidato a ser campeón nacional. O vieron en un Illinois algo disminuido, una incapacidad, si se quiere, de competir con ese talento que ha tenido, que pone cada fin de semana en campo de juego este equipo de los Buckeyes. El que quiera primero, sin pelearse. A ver, con un coacheo bastante similar, creo que se notó la diferencia de talento dentro del campo. Ohio State creo que da ese paso adelante que vos marcás, cómo ser un equipo que su trabajo es bastante serio, que está bastante bien coacheado y que dejó de ser ese equipo que podría tener un upset dentro de la temporada. Obviamente falta un montón y hay que acordarse lo que fue la temporada pasada con Oregon, por ejemplo, un equipo que llegó a la postemporada siendo el principal candidato número 1 y pierde contra un equipo que había tenido dos derrotas, si no me equivoco, como Ohio State. Entonces quiero ver cómo lo va revalidando esto semana tras semana, sobre todo pensando en lo que va a ser más adelante, que bueno, uno tiene que pensar ya en una hipotética final de conferencia que imagina que puede estar Ohio State. Pero a ver, Illinois, más allá de que me parece un buen equipo para medirse, también hay que recordar que Illinois de visitante se llevó una paliza contra Indiana. Entonces es un equipo que se notan las diferencias de cuándo juega en su campo y cuándo no, y creo que en este partido también lo terminó sufriendo. Ohio State es un equipo que, como digo, está bastante bien manejado ofensiva y defensivamente, y eso es algo que le da la tranquilidad de llevar los partidos sin mucho problema. Pero no le veo ese espíritu de llevarse por encima al rival como otros momentos, como otros Ohio State por lo menos.
Entonces ahí se me genera alguna duda con Ohio State, que igualmente, lo que digo, es el equipo más regular y el que tiene el piso más alto dentro de todo este college football, que en cuanto hay equipos que tienen mucho talento y por ahí están no tan bien coachados, o equipos que están muy bien coachados y que quizás les faltan un poco de talento. Yo suscribo en mucho de lo que está diciendo Juanma. Equipo sólido en todas las fases, y creo que además de eso siento que también se están conociendo a ellos mismos hasta ahora. Quizá en eso se explica un poco lo de que no están pasando por arriba a todo el mundo. Creo que ellos mismos están encontrando una identidad en cuanto a tener un mariscal nuevo. En sus primeras 7 partidos como 6 partidos como titular, están involucrando muchísimo más a Bo Jackson en el backfield, que bueno, un Bo Jackson en el backfield, la verdad que justo para un equipo como Ohio State es algo increíble, y se está convirtiendo ya prácticamente en el running back 1, y eso también forma parte del ir conociéndose como equipo, más allá de, bueno, ya tienen las figuras, varias figuras del Ohio State campeón del año pasado, pero igualmente en defensa, en ataque, todavía como formando esa identidad. Y lo otro es que tampoco siento que van a llegar probados a los playoffs, porque si miras el calendario, es Penn State, que ya no es Penn State, y es Michigan, solo porque sigue siendo Michigan, y si no le ganaron el año pasado, yo no me voy a poner a saltar y a decir que ya son los claros favoritos, porque algo siempre les pasa contra Michigan, porque después es Wisconsin, es Purdue, es UCLA, es Rutgers. No van a llegar probados a los playoffs, porque van a ser favoritos por 2 anotaciones en básicamente todos los partidos de acá a fin de temporada, y muy probablemente lleguen invictos a los playoffs y al juego de final de conferencia. De todas formas, hasta ahora han mostrado que son un equipo con nivel suficiente, aunque los rivales hasta el momento no han sido de gran talla, más allá de Washington y ahora mismo Illinois. Pero era el equipo que hablábamos al principio, que se está diferenciando y se está quedando cada vez más solo como el candidato principal al título. 2 comentarios cortos. Ojo con el matagigantes Nico Yamaleeva en UCLA y ese enfrentamiento. Y también este equipo de Ohio State está haciendo tan bien las cosas que la excelente temporada de Jeremiah Smith está pasando por debajo del radar. O sea, así de bien o de velocidad crucero tiene Ohio State. Pumita, me voy a quedar con vos porque los Hoosiers se llevaron un partido espectacular. Le ganaron 30-20 a Oregon. Este equipo de Indiana, en cuanto a al análisis de talento que hace la estadística avanzada de ESPN, es el equipo número 72 en cuanto a talento de la nación. Le ganó a este equipo de Oregon, que está lleno de 4 y de 5 estrellas, que a veces las estrellas en el reclutamiento no significan mucho, quiero aclararlo desde el primer momento, pero lo que está haciendo Cignetti con este conjunto de Indiana, sinceramente, hace rato no lo veía, de esta manera, por lo menos en el college football, porque ellos no solo se posicionaron dentro de un top 15, se pusieron como aspirantes al título, se pusieron como aspirantes a competir dentro de una conferencia grande como es la Big Ten, sino también Puma se metieron en la casa de Oregon, se metieron en el Autzen Stadium, se metieron en la casa de lo que estábamos considerando hasta esta semana uno de los candidatos al título nacional, y les ganaron por 10 puntos. ¿Cuál es tu sensación de esta victoria de Indiana 30-20 ante Oregon? La verdad, un espectáculo ver a estos Hoosiers de Cignetti, de Mendoza y de tantos otros talentos que están sorprendiendo esta temporada. Sí, más allá de que podemos decir de que es un equipo de Fernando Mendoza, creo que Cignetti sí que le puso una marca a este equipo, y es que la defensiva tuvo mucho que ver con esta victoria. Mendoza sin un partido perfecto, un partido que tiene el gran error del pick six, es un lanzamiento que él no tendría que haber tomado, y que pudo haber complicado mucho el partido, no solamente porque empató el resultado, sino porque podría haber cambiado el momentum. Ahí obviamente tiene que ver Mendoza, de que en el siguiente drive terminan anotando el touchdown, que les devuelve la ventaja. Entonces, como un quarterback puede, después de un error grave como es
la decisión de lanzar a una situación donde no había ventaja y que además termina en un pick six bastante fácil para el defensivo, cómo ese mismo quarterback puede dar vuelta a la página, cambiar y hacer un drive largo para volver a recuperar esa ventaja. Pero lo que mencionaste del tema del talento y cómo Signetti le puso una marca a este equipo, hablando sobre todo desde el lado de la defensiva. Porque, a ver, leyendo la estadística uno puede decir, bueno, 6 sacks, 4 tackles para pérdida de yardas. El front seven dominó en Oregon. Y mi sensación dentro del partido y también cuando lo volví a ver, era, creo que la secundaria hizo un partido más, no sé si más meritorio, pero te diría que igual de meritorio de que la línea defensiva o el front seven, que lo que digo, tuvo mucho que ver para el resultado, sobre todo para que Oregon no pudiese desarrollar un juego por tierra, pero también para que el juego por pase nunca se terminase de fluir en Oregon. El partido de Moore desde la estadística no termina siendo bueno. Las 2 intercepciones llegan en el último cuarto. Creo que también ahí hay un pequeño asterisco, sobre todo, más allá de que son decisiones que no son buenas. Una, por lanzar con un defensivo enfrente y dejar una pelota ahí en medio de muchos jugadores, flotando entre medio de varios jugadores. Pero como la secundaria entre cornerbacks, defensive backs y algunos linebackers cuando fueron a cobertura no permitieron que en ningún momento se sintiese tranquilo Moore para buscar a sus receptores y en esto tuvo mucho que ver la secundaria para que el front seven o los 3 líneas ofensivos que mandaba la defensiva de Indiana pudiese terminar llegándole a Moore y capturándolo. No son capturas que vienen por quizás un excelente trabajo de un jugador y que le llegó en menos de 3 segundos, sino porque pasó tiempo en el pocket y eso generó que los defensivos terminasen llegando. Entonces hay un mérito bastante grande que quizás en la estadística no lo terminamos de ver porque es difícil de ver en la estadística si el trabajo es por la secundaria o por un buen pass rush. Entonces quería remarcar eso porque me parece que la secundaria de Indiana ha hecho un trabajo muy bueno en este partido, que igualmente el front seven de los Hoosiers tiene un gran mérito en que nunca se desarrollase el juego por tierra de Oregon. Todos los jugadores, eh, Whittington con 26 yardas nada más, Davison tuvo 59 por ese acarreo de 26 yardas que tuvo, que diría que fue el único donde pudo explotar un poco y pudo generar yardas por tierra, pero después un promedio bastante bajo. Y el no tener un juego por tierra que fluya forzó a que tuviese que lanzar varias veces Dante Moore y eso terminó llevando a que, bueno, su quarterback rating, su porcentaje de completos y hasta te diría que las 2 intercepciones. Un partido muy completo por parte de todo Indiana, desde los equipos especiales, también con un field goal de 56, 57 yardas más o menos, que fue clave en esa ventaja que termina obteniendo Indiana para irse al descanso. Y que bueno, también una ofensiva que le proporcionó bastante, una ofensiva que le proporcionó bastante buena protección a Fernando Mendoza, solamente una captura, tuvieron un par de presiones, pero fue un quarterback que por lo menos a Mendoza nunca se lo notó apurado dentro del pocket y esto me parece que es clave, sobre todo teniendo en cuenta que Oregon es un equipo que le gusta presionar al quarterback, le gusta incomodar al quarterback rival y a partir de ahí forzar errores. Entonces creo que Indiana hizo un partido bastante completo. Oregon con sus errores es un equipo que me da la sensación de que todavía está un paso por detrás respecto al año pasado, de que no es ese equipo que pueda terminar de dominar en ofensiva y que la defensiva no está en ese nivel del año pasado, por lo menos en temporada regular. Entonces creo que este partido puede ser el baño de realidad que necesita Oregon para ajustar algunas cosas, para mejorar sobre todo en lo que es la ofensiva y buscar una mejor identidad en esa ofensiva. Mi sensación es que es una ofensiva que vive de las big plays y
vivir de las big plays te va a limitar siempre, sobre todo en partidos cerrados. Lo importante es ir dominando el, el tiempo y dominando dominar el tiempo significa dominar el balón mientras tenés la posibilidad de tenerlo. Entonces, por eso menciono que me parece que Oregon necesita terminar de encontrar esa identidad. Tiene buenos jugadores en ofensiva y lo puede hacer. Además, una línea ofensiva que en el juego por tierra la sensación es que puede dar bastante más. Por eso, lo que digo, así como a Ohio State en su momento la derrota contra Michigan le sirvió un montón para mejorar cosas en esos playoffs, así también Oregon creo que esta derrota contra Indiana le puede servir bastante para corregir cosas de cara a lo que se viene de la temporada. Y nada, por parte de Oregon esperar que haya una derrota más ahí de alguno de los rivales que tiene Indiana, porque después en el mano a mano ya no se enfrenta. Y pensando en lo que va a ser la final de conferencia, este partido de Indiana le sirve un montón, porque ahora tiene a Oregon con una derrota y además lo tiene que con esa diferencia de si están empatados se va a poner arriba por el mano a mano. El mano a mano, sí, por el verso, no sé, pero está, el mano a mano. Ninguno de los dos se enfrenta a Ohio State, entonces eso hace que Indiana ya sepa que si gana todo lo que le queda, que son partidos contra rivales accesibles para ellos, puede terminar llegando a la final. Y Oregon es más rezarle una derrota de Ohio State y ahí ganar por los que no sé cuál sería el segundo, supongo que tiene que ver con el récord general, pero no estoy seguro de cómo es. Que cambia con cada conferencia, básicamente, esa Sí, definición. por eso. Entonces ahí hay que ir a ver la letra chica. Las reglas. Que igualmente, a ver, si voy al calendario me parece que Oregon lo tiene un poco más complicado que Indiana, entonces también tiene que ganar sus partidos. Porque le queda Iowa, le queda USC y le queda Washington. Entonces no es un calendario fácil, tiene que ganar sus partidos primero. Y después lo que digo, rezar a que Ohio State tenga una derrota. No sé cómo, pero tenga una derrota. Bien, el análisis del Pumita sobre la victoria de Indiana, 30-20 ante Oregon. Ole Miss sufrió, pero ganó. Le ganó 24-21 a Washington State. Texas A&M hizo lo propio ante Florida, 34-17. Un Texas A&M que hasta ahora viene haciendo la tarea, sinceramente, en esta temporada. Y nos vamos a meter en este partido. Santi, voy a pedir primero tus observaciones. Claramente tengo cosas para decir sobre la victoria de Texas 23-6 ante Oklahoma. Voy a hacer algo y te metes con el análisis. Horns up, ven los cuernos y se cagan todos, porque así son. ¿Cómo desapareciste? ¿Cómo desapareciste las semanas pasadas? No, para nada. Estaba ocupado con otras cosas. De hecho, estaba ocupado con la parte de atrás de mi cámara en este momento, que es el nuevo hogar. Fue casualidad, tal vez, pero Horns up es un tema, es como el Michigan Ohio State. Hay ciertas cosas que ganan la Red River River y la verdad es que te alegra el año, ¿no? Después te puede ir mal en la general, pero ganar este tipo de clásicos te alegra el año. Santi, algunas claves de lo que fue esta victoria de los Longhorns sobre los Sooners, que controlaron a una ofensiva que, bueno, tenía un John Mateer un poco entre algodones, que jugó tan solo 2 semanas después de operarse. Te iba a decir antes que Pubita dio la cara con Clemson semana tras semana acá, después de comerse cada una, y nos reíamos de Clemson, pero él estaba acá al firme, sosteniendo que ya vendrán días mejores. Un partido de Big 12, más que un partido del SEC realmente, fue el que dieron estos dos equipos. Y si bien no hay que ser reduccionista, y el fútbol es mucho más que llevarlo a simples jugadores, influyó mucho el hecho de que John Mateer estaba
2 semanas y media, 3 semanas post cirugía del pulgar de la mano de lanzamiento. No es que venía con una cirugía en algo de rodilla, tobillo, pierna, mano de tirar realmente, y se notó y mucho. No solo en su partido, en su juego, sino también que en la forma de llamar jugadas del lado de Oklahoma. Yo creo que Oklahoma tiene el potencial para hacer una ofensiva mucho más explosiva, pero hoy no, el sábado realmente en particular se vieron muy limitados. Pero pues ya entrando en lo que fue el partido en sí, muy trancado. La primera mitad terminó 6-3 a favor de Oklahoma, con 2 field goal para el equipo de Mathieu, contra el de Texas, que también fallaron goles de campo, y eso no les terminó pesando, para suerte de ellos, pero en ese momento dejaba las cosas un poco complicadas. No podía ninguno de los dos equipos mover la bola por tierra, y creo que en la primera mitad principalmente, y creo que eso ha sido un gran problema para ambos equipos. Texas ahora está con el regreso a la competencia completa de Wisner, que es hoy por hoy su mejor corredor, y en el segundo tiempo logró encontrar jugadas largas, jugadas explosivas por tierra para terminar con 94 yardas, y es ahí donde Texas logró de a poco abrir el partido. Como decía, en esa primera mitad a Oklahoma le costó horrores mover la bola. Incluso hablábamos de los corredores, y probaron con varios, incluso con muchas jugadas diseñadas para John Mathieu, que ni él, que es uno de los mejores mariscales corredores que nos puede ofrecer el fútbol americano colegial, no logró. En 14 acarreos, tan solo 5 yardas. También se quitan las yardas por captura en college. Y después el resto de los corredores lograron 1,5 yardas por acarreo, y corrieron casi 20 veces la bola, quitando los que corrió John Mathieu. Entonces ahí está un poco la explicación, y está en esa defensa, en esa línea defensiva de Texas, que siempre se dijo que era el punto más fuerte. Los linieros lograron contener muy bien el juego terrestre, lograron superar los bloqueos de los guardias de los Sooners, y ahí es donde se complicó, porque John Mathieu no podía tirar la bola. John Mathieu no estaba listo para tener un partido de 30 y pico de lanzamientos, y cuando Texas logra jugarse a cerrar, a cortar los espacios, los gaps, para frenar el juego terrestre, es donde Oklahoma se pierde. La mayoría de las buenas jugadas de avance que tuvo el equipo de Oklahoma fue con yardas después de la recepción. No hubo pases profundos prácticamente de Mathieu, y cuando hubo, terminó con, bueno, fue una intercepción de mucha mala suerte, con pase rebotado, pero después un par de malas decisiones y malas ejecuciones de Mathieu. Del otro lado hay que darle el aplauso a Arch Manning, que no fue un héroe, fue un manejador de partido, y creo que en eso dio ese paso adelante que uno esperaba de alguien como Arch. Uno obviamente, ahora ya se le cayó mucho el stock, pero para quien estaba llamado como un futuro salvador de franquicia, ya sea este año, 2027, cuando sea, uno quizá espera esos partidos de dominancia absoluta y mucha cantidad de yardas, touchdowns, pero también necesitas esto. También en un partido tan de trincheras, en un partido tan peleado, una rivalidad tan peleada, necesitas un jugador que no cometa errores, que te maneje el partido, y eso fue lo que hizo Manning principalmente en esa segunda mitad, con muy buena efectividad en pases cortos, ganando yardas cuando las jugadas se rompían y tenía que no perder básicamente por captura y escapar, y es lo que logró hacer Manning, y creo que es el segundo punto más positivo, porque el primero es la línea defensiva lejos, por lo que hicieron contra ese juego terrestre de Oklahoma, pero el segundo es ese paso adelante que dio Manning, que tiene que esperanzar a Texas, no tanto por este año, porque si bien se pueden llegar a enrachar y robar algún puesto de los últimos para un posible playoff, pero sí para el año que viene, porque ya hay prácticamente una confirmación de que Manning un año más va a estar.
pero es una esperanza de que Manning ya te está mostrando algo. De a poquito te está mostrando algo a este nivel de competición. Un Oklahoma que hace nada, semanas destrozó a Jackson Arnold y a Auburn. Y ahora Manning logró manejar el partido, que creo que es algo muy pero que muy importante. Así que buen partido de Texas, un buen partido en un sentido de no nos fuimos de control. Nunca se fue de control. Siempre lograron estar a tiro y cuando tuvieron las oportunidades las aprovecharon. Y del lado de Oklahoma es, bueno, ver a un Matir sano. Esperar que se recupere del todo John Matir para, para poder terminar de un poco de armar el puzzle de un equipo que no había jugado contra grande competición hasta el momento. Y cuando le tocó, fue bajo estas circunstancias de justo una lesión tan delicada como es un ligamento en el pulgar de la mano de tiro. Pero semanas próximas creo que va a estar más sano y va a poder recuperar esa figura de candidato al Heisman que traía. Voy a agregar a todo lo que dijo Santi dos cuestiones que tienen que ver más del orden de dos individualidades. Una tiene que ver obviamente con la de Arch Manning, porque después de todo es la posición más importante de este deporte. Pero me parece que primero hay que decir que Colin Simmons va a jugar los domingos, es tan solo un sophomore y la verdad es que viene demostrando, eh, creo que es por lo menos el jugador que más me ha sorprendido este año, si bien tenía ciertas aspiraciones altas con alguien que fue un recluta alto y que ya tenía un cierto pedigrí a esta altura de su joven carrera. eh, Incluso viene sorprendiendo por sobre lo que esperaba de él. Es un post rusher natural y creo que eso lo va a posicionar para jugar muy bien los domingos. La otra tiene que ver con Arch Manning y tiene que ver también con cómo lo trata playbook, si se quiere, por parte de Texas. Si bien coincido con Santi de que Arch jugó un gran partido y que parte de la victoria de Texas tiene que ver con que él lo manejó bien, con que él en las situaciones de presión resolvió, que es lo que se le puede pedir, me parece, a Manning. No se le puede pedir hoy ser un héroe. Me parece que también está coartado un poco por el play calling de un equipo que se dice llamar ofensivo, pero que la verdad es que pierde a sus dos corredores y perdió básicamente el ataque, que es lo que le ha pasado a Texas en esta temporada. Sarkisian debe soltarlo un poco más a Manning. Es cierto que tal vez este no era el partido porque estaba jugando contra una de las defensivas que mejor producía a nivel nacional, pero también es cierto lo que decía Santi, Oklahoma no había enfrentado una rivalidad, eh, primero un rival como lo es Texas, con lo que eso significa en cuanto a lo que hay detrás del partido, y también un rival de la cantidad de talento. No voy a decir calidad, porque la verdad es que si hubiese calidad, Texas estuviese invicto o con una sola derrota a esta altura de la temporada, pero sí la cantidad de talento que tiene Texas. Así que una victoria me parece redonda por parte del equipo de Sarkisian, y siempre, como dije antes, ganar un clásico siempre es muy lindo. Así que un zap, ahí tal, se ve en cámara. Y seguimos con este programa. Pumita, voy a ir directo con vos porque te lo voy a preguntar, así bajito. El candidato al Heisman, Ty Simpson, y su Alabama visitaron Missouri y se llevaron esta victoria, o este fue un encuentro que pasó por otro lado y que el Crimson Tide se lo llevó por otro lado. Una aclaración importante, no sé si hay alguna confirmación al respecto, pero salió lesionado feo John Miller en este partido. No sé si hay alguna confirmación acerca de si sabemos si se va a parar tiempo de juego. No he podido chequearlo sinceramente, pero esta podría ser una baja muy muy sensible para alguien que ha sido muy productivo para Alabama de esta temporada. Cuestión, Pumita, Alabama le ganó 27-24 a Missouri en Missouri y un poco le frenó el carro a un equipo que venía jugando bien esta temporada. Sí, a ver, le sacó el invicto, primero que nada, y además lo puso en punto 500 en el récord de la SEC. Creo que es muy meritorio lo que ha sido el post partido contra Florida State, porque le ganó a Georgia en Athens y después le ganó a Missouri en su cancha también. Entonces, dos partidos que son complicados por el rival. Uno me parece más por ser Georgia. Missouri es un equipo que, más allá de que tiene buenos
buenos componentes dentro de su ofensiva y de su defensiva, ha sumado bastante talento, ha mejorado como equipo, pero que todavía está un paso por detrás de estos grandes programas. Y Alabama, a pesar de que sufrió, lo termina ganando bien el partido, lo termina ganando con eh, buenos argumentos. ¿Y por qué menciono esto? A ver, Alabama hizo un gran trabajo en cuanto a la presión, en cuanto a incomodar a Pribula, un quarterback que es más corredor que lanzador, es más un dual threat que un pocket passer. Eh, y, y el arma principal de este Missouri venía siendo su juego por tierra. Un juego por tierra que se lo veía bastante avasallante partido a partido, y así lo podemos ver en las estadísticas en otros, cuando tuvo que enfrentar a otros rivales. Y en este partido y voy a decir, limitó a 163 con un promedio, a ver, justo Jamal Roberts, que es el running back 2, tuvo un promedio de 10 por acarreo, porque en 5 acarreos consiguió 50 yardas, pero tanto Pribula como Harvey un promedio de 5.5 y de 4.3 respectivamente. Entonces, el no dominar en el juego por tierra lo forzó a Pribula a lanzar, por eso tiene 28 pases, algo que no está, o no debería ser tan normal dentro de esa ofensiva de Missouri. Un porcentaje de completos que está apenas por encima del 50%, y sobre todo con esas dos intercepciones con errores puntuales, más que nada, porque el primero es un mal lanzamiento y el segundo es una mala lectura, porque perdió un receptor que tenía libre a un par de yardas hacia la izquierda, entonces una lectura apresurada por parte de Pribula. Y esto me parece que tuvo que ver la defensiva y el buen trabajo que hizo Alabama desde su front seven. Y el dato clave, y para mí el decisivo, es el porcentaje de terceros downs completos, eh, en donde avanzó la ofensiva de Missouri, y es que nada más pudieron avanzar una vez de 10 veces intentados en terceras oportunidades. Ahí creo que se hace la gran diferencia del partido. Cuando vos no podés tener una ofensiva que tenga esos terceras y cortos, esas terceras accesibles, o tengas un coreback que en esas situaciones de 5 a 10 yardas no puedas terminar de confiar para que lance un pase, creo que termina siendo decisivo este tipo de cosas. Ahora, la ofensiva de Alabama tiene un talento, mejor dicho, tiene una variedad de talentos que hace que tarde o temprano alguno termine de aparecer. Por ejemplo, y justamente era lo que quería mencionar, el tema de si nos vamos al lo que fue el partido, no vamos a encontrar a Ryan Williams, por ejemplo, en cuanto a recepciones. Entonces, un equipo que sin Ryan Williams en la recepción logró así todo 200 yardas y 3 touchdowns, eh, es que algo bien está haciendo. Y es que freshman como Lotsair Brooks y como bueno, Midux no terminó con con ninguna recepción, pero tuvo ahí un golpe que valió un primero y 10, por ejemplo. Pero también aparecieron jugadores como Daniel Hill y Kevin Riley, dos running backs que en el juego por tierra no brillaron, pero que los dos terminaron con un touchdown. Entonces, esto de aparecer en los momentos importantes. Y después, más allá de una primera mitad que a mí me gustó de Ty Simpson, eh, sobre todo desde el lado de sus lecturas, el segundo touchdown que convierte, o que realiza, es una gran lectura por su parte, ese que es por recepción de Isaiah Horton, es una gran lectura por su parte, pero en la segunda parte lo vi un poco más incómodo dentro del pocket. Creo que obviamente tiene un gran mérito la defensiva de Missouri en ponerle mejor presión y poder incomodarlo, pero ya sea por el fumble que cometió, como así también por no terminar de encontrar a sus receptores, creo que lo vi un poco más incómodo. Ahora, ese pase para Brooks, que vale un primero y 10 en una situación importante, te termina eclipsando una segunda parte que no fue tan buena de Ty Simpson. Hablar o no de candidato al Heisman creo que todavía es un poco apresurado, sobre todo teniendo en cuenta que no hay uno que se termine de lanzar ahí como un candidato serio
indiscutible para el trofeo Heisman. Pero dentro de eso, que no hay ninguno que se termine de hacer, creo que Simpson se mantiene ahí. Lo que digo, me parece que más allá de algunas buenas jugadas y de algunos buenos momentos, y sobre todo de su buena primera parte, el partido de Ty Simpson me parece que se termina quedando en eso, en buenas jugadas. Pero que no fue lo tan completo como, por lo menos yo fui leyendo en Twitter, por ejemplo. Eh, Obviamente tiene el mérito de aparecer, de ser alguien que aparezca en estas situaciones importantes, que no cometa errores, porque el irse con 0 intercepciones tiene que ver más allá del fumble. Y sobre todo el poder ir mechando en cuanto a sus receptores. En los últimos partidos veíamos quizás que tanto Bernard como Williams eran un poco los preferidos de él, y en este partido los preferidos fueron un freshman con 4 recepciones, su running back 1 con 4 recepciones y un wide receiver transfer que igualmente viene siendo protagonista en esa ofensiva como Horton, pero ninguno de los dos, ni Bernard ni Williams, fueron protagonistas en lo que fue la búsqueda de Ty Simpson. Y lo que digo, eso también tiene su mérito porque no te vales únicamente de tus dos principales receptores, sino que tenés, y es algo que tiene Alabama esto, y que lo tiene que aprovechar. Tiene tanto talento en ofensiva que tiene que aprovechar el talento y lo está haciendo bastante bien. Entonces es un equipo que de a poco está empezando a encontrar ese ritmo, y este tipo de partidos importantes que ganan me parece que pueden ser claves para sobre todo llegar a esa final de conferencia, que es algo que busca. Igualmente todavía el calendario de Alabama es complicadísimo, entonces es ir, a ver, no pendiendo un hilo, porque creo que ha tomado un poco de respiro Alabama pensando en playoff y en la final de conferencia, pero es una SEC tan pareja que una derrota ya te deja ahí medio en la cuerda floja. Sobre todo pensando que hay dos equipos, además de Alabama, invictos, y que a ninguno de esos dos equipos los va a enfrentar Alabama. Entonces, nada, creo que todavía es difícil de decir que es un serio candidato a ganar la SEC. Sí que me parece que en cuanto a playoff empezaron a tomar un poco más de respiro, que luego de la primera semana no era tal el respiro que tenían. Sí, agrego algo más del lado de Missouri, más que nada. Si la NFL cometió el error de dejar pasar a Cam Scarebu tantas rondas hasta seleccionarlo, espero que con Ahmad Hardy no cometa el mismo error, el corredor de Missouri. Nada, para complementar el análisis del Pumita, continuando con la lista de partidos, Texas Tech le ganó 42-7 a Kansas. Continúa la muy buena temporada de los Red Raiders. ¿Quién me va a decir qué pasó con Georgia y Auburn? Georgia le ganó 20-10 a Auburn. Santi, te lo voy a dejar a vos la palabra, porque lo del arbitraje en este partido, lo del arbitraje en el college football, vamos a hacerlo general, no le vamos a marcar esta atribución solo a este encuentro, pero lo del arbitraje en el college football, lo del arbitraje en el partido entre Georgia y Auburn, bochornoso, sinceramente. Antes de eso que mencionaste recién, Texas Tech y Kansas, cuando hay partidazos, a mí me gusta remarcarlos. Cameron Dickey, el running back sophomore de Texas Tech, 263 yardas y 2 touchdowns en 21 acarreos. Una bestialidad realmente lo que hizo un muchacho, que rompió récords hasta de Tash Brooks, que era increíble corredor en Texas Tech la temporada pasada. Un bochorno Georgia Auburn, realmente un bochorno el partido. No voy a resumir todo en robaron a Auburn, pero tengo unas ganas de decirlo, que para mí robaron a Auburn realmente. Desde el no touchdown que no le dan a Jackson Arnold, que hay cámaras y ángulos para todos lados con la pelota rompiendo el plano. Y yo digo, ¿para qué estaban todas las repeticiones si la pelota está rompiendo el plano? ¿Para qué ponemos 75 cámaras, no? Sí, se quedaron con el cobro on the field, y cuando es tan fina, gana el cobro on the field, y
acá lo veo, pero no me convence del todo. Entonces dejo lo que vi en vivo a toda velocidad y con 250 monos tapándome. Pero yo creo que la frutillita de la torta fue el momento del aplauso tiempo muerto de Kirby Smart. No sé cómo salió de esa para zafar de que le perdonen ese timeout, pero también fue increíble, realmente. Cámaras por todos lados con Kirby Smart haciéndole timeout, timeout, timeout al referee, después diciendo no, te estaba aplaudiendo, no te estaba pidiendo timeout. La explicación que da después del lado de Georgia es que desde Auburn estaban haciendo como señales desconcertantes, como también ahora están tirando banderita flag por señales desconcertantes en la defensa, como que muchos aplaudían haciendo símbolo de timeout, y que lo que Kirby Smart fue a decirle al referee es que me están aplaudiendo, me están haciendo la seña de la confusión, no sé qué. Realmente que fue un partido desde el lado de la terna arbitral increíble, impresentable. Un targeting también que no se revisó. Jugadas de pass interference para todos lados. Para el espectáculo que es realmente que hayan ganado tanto protagonismo los jueces, realmente duele. Y lo mínimo en el partido es que bueno, Georgia hizo sus deberes en lo mínimo indispensable. Lo ganó al mejor estilo Georgia, que es arremangándose los pantalones y entrando al barro hasta las rodillas. Y salieron de ahí contra un equipo de Auburn que se cae a pedazos ya también. Y así como a Jane Franklin le pagaron 50 millones para pedirle que dé un pasito al costado, digo, con Hugh Freeze deberían empezar a analizar con hacer lo mismo en el equipo de Auburn. Por lo menos considerarlo, en eso sí voy a conseguir. Georgia le ganó 20-10 a Auburn, como bien dijo Santi. LSU, mismo resultado para su victoria ante South Carolina. Tennessee hizo los deberes con lo justo. Ante Arkansas le ganó 34-31 Georgia Tech, un equipo que a mí me viene sorprendiendo muchísimo. Los Yellow Jackets continúan con su buena racha, 35-20 fue la victoria ante Virginia Tech. Y Pumita, te voy a dejar el último upset de la jornada, del que vamos a analizar en este caso, porque USC recibió a Michigan y le ganó 31-13, un Michigan que venía rankeado, un USC que había salido del ranking, un equipo de los Trojans que no termino de entender si son un equipo al cual le tengo que creer o un equipo del cual tengo que desconfiar completamente. Por suerte estás vos para explicarnos eso, porque sinceramente es desconcertante a veces este USC de Lincoln Riley, que en esta especie de moneda al aire, que es este equipo, bueno, esta vez cayó del lado de la victoria ante un buen rival como lo es Michigan. Sí, creo que, a ver, hablando del lado de Michigan, cuando las cosas hay que ponerlas en manos de un freshman, van a tener los problemas que puede tener cualquier equipo, teniendo o dependiendo de un quarterback freshman. La lesión de Justice Haynes, el running back municipal, tuvo que ver en no poder establecer un juego por tierra sólido, tuvo que ver en esto Michigan tiene que no solamente es eso, hacer un mea culpa en algunos errores que tuvo, sino sobre todo el no depender únicamente de tu juego por tierra, y que cuando estás abajo en el marcador ya las cosas se compliquen desde el comienzo. Y sumado a esto es una defensiva que no es tan sólida como veíamos otros años. Al final USC terminó con casi 500 yardas totales. Termina con dos turnovers. A ver, eso termina siendo bastante parecido porque entre la intercepción de Mayava y el fumble de McGree compensaron los errores que tuvo Michigan en ofensiva. Pero creo que la defensiva de USC está mucho más firme. Esto es algo clave si quiere competir dentro de la Big Ten. Era una victoria que necesitaba USC después del bye, después de esa derrota contra Illinois en Illinois. El no tener una defensiva que diese la cara en esos partidos contra rivales rankeados, creo que es algo que USC lo pudo demostrar en este. Cuando te enfrentas a Michigan, te enfrentas a un equipo
muy físico en el juego por tierra, que te va a buscar ganar en cada snap desde las trincheras, y eso es algo que USC no permitió hacer en ningún momento del partido, y es eso lo que también me parece clave para que, bueno, creamos un poco en este USC. Creamos que es un equipo que su defensiva ha mejorado, que su defensiva es lo suficientemente buena para competir contra distintos rivales de la Big Ten, y que además tiene una ofensiva que todavía está a nivel, porque Mayaba sin un partido muy bueno o espectacular, tuvo un partido bueno, el juego por tierra funcionó, entonces tuvo una ofensiva que pudo fluir frente a un rival que ya ha demostrado que a otros rivales la defensiva podía complicar. Igualmente, lo que digo, Michigan defensivamente está un paso atrás respecto a otras temporadas, y esto es algo clave para explicar un poco el momento de Michigan, que tiene una ofensiva un poco mejor que otros años, sobre todo que el año pasado bastante mejor, pero no lo suficientemente buena dentro de lo que es el college football, y una defensiva que ha empeorado un poco y que no sostiene a la ofensiva en varios momentos del partido, como sí lo hacía otras defensivas de otros años de Michigan. Entonces, está en este punto en donde necesitan los dos subir un poco el nivel para ser un equipo realmente competitivo dentro de la Big Ten y también del college football. A Michigan le queda un calendario bastante complicado, porque se le viene Washington, que es un equipo que viene, te diría que al alza, se le viene después un Maryland que está bastante bien, más allá de la derrota de este último fin de semana, y cierra ahí con Ohio State. A ver, las aspiraciones a la final de la Big Ten con esta derrota se caen un poco, porque hay que recordar que la derrota que había tenido había sido no contra un rival de conferencia, entonces venía invicto contra rivales de conferencia. Y esta derrota, y sobre todo una derrota que termina siendo por una buena diferencia. Y es ahí en donde Michigan va a tener que corregir bastante los errores que tiene en ofensiva, y ser una ofensiva, lo que digo, un poco más sólida desde el lado de no necesitar que únicamente sea el juego por tierra el que te establezca o el que te ponga puntos, sin la necesidad de que Underwood busque nada más a dos receptores, porque Andrew Marsh y McCulley son los dos receptores principales, más allá de que Morgan hay veces que aparece y hay partidos donde tiene más de 5 recepciones. Es un receptor que nada más lo utilizan para pases pantalla o pases cortos, entonces ahí es donde me parece que la ofensiva de Michigan se termina limitando bastante durante los partidos, y donde, bueno, un equipo como USC que también le queda un calendario complicado, pero a ver, es una victoria que necesitaba para seguirse manteniendo en competencia, que obviamente la derrota contra Illinois es algo que le puede terminar costando, pero que le da bastante aire pensando en lo que puede ser la pelea por la Big Ten. No depende de ellos, ya depende de los resultados, pero ellos ahora tienen que seguir ganando. Le ganaron a un rival bastante complicado por cómo venía Michigan en los últimos partidos. Sí, cuasi y se lo ganaron directo muy también. bien. De aspirante Sí, a, sí, a sí. la final de la Big Ten. Sí, dentro de todo ese grupo que venía ahí aspirando a pelear, o que aspira todavía a pelear, es un equipo que USC lo terminó pasando por arriba, no solamente desde lo anímico, desde los números, en yardas, en primeras oportunidades, en terceras oportunidades convertidas, en tiempo de posición. Entonces, ese dominio en ofensiva también se explica por un buen dominio en defensiva, que no permitió que Michigan en ningún momento se sintiese cómodo, y que fue un partido que me parece que USC, la sensación que a mí me dio es que lo dominó durante todo el partido, y era lo que yo dudaba con respecto a este USC, sobre todo después de la derrota contra Illinois, que me había dejado ciertas dudas respecto a lo que iba a ser esta segunda parte de la temporada por parte de los Trojans. La historia interesante dentro de esto es que Kim Miller, el líder corredor de USC, es un walk-on, así que él entró a una de las universidades más grandes del país en cuanto al programa de fútbol americano y dijo, yo quiero jugar. Y entró, jugó, y mira,
a la séptima mejor defensa contra la carrera de todo el college football. Le hicieron ese partidazo. USC se metió en el fútbol americano de la Big Ten, muchachos, con este partido. Así se juega en esta conferencia. Continuamos con el análisis. Notre Dame le ganó 36-7 a North Carolina State. BYU necesitó de tiempo extra, pero sobrevivió a Arizona 33-27. Utah le ganó 42-10 a Arizona State. ¿Algún comentario sobre esto? Porque Arizona State, básicamente con esto, punto número uno, queda un poco fuera de la contienda de casi todo con esta derrota. Y después, bueno, también está el asterisco a ser de no jugó Sam Leavitt, sino que jugó un viejo conocido, Jeff Sims, ex mariscal de campo de Georgia Tech y de alguna otra universidad que se me debe estar escapando. El asterisco es enorme, porque de Sam Leavitt a Jeff Sim hay 17 gran cañones de nivel de juego. Lo que sí es imperdonable es que la defensa haya permitido 42 puntos, más allá de que Utah engranó en todos los niveles. Realmente ese partido es de Dampier, que hizo un partido al estilo New Mexico, rompiendo todo con sus piernas y el juego terrestre, hasta también algunos de los receptores. Lo imperdonable es esa defensiva que permitió 42 puntos. Que el equipo liderado por Jeff Sims anotaba 10 puntos era más esperable. Creo que anotó 10 más de lo que yo esperaba que podían llegar a lograr. Pero el asterisco es gigante. Es realmente que Sam Leavitt no esté en este partido marca y mucho, y como decís, saca un poco a Arizona State de la pelea por lo más grande ahí en el Big 12, porque para más yo de Arizona State no esperaba, pero sí en conferencia los deja muy muy marcados, y más con una derrota contra un rival directo, que hablábamos recién del desempate, del mano a mano, del versus. Ya estás dejando una derrota contra un rival importante. Sí, Sí. igual hay a un asterisco, que es que más allá de que de las dos derrotas que tiene, una es la primera derrota con rival conferencial, entonces récord 2-1, y la siguiente semana, digo bien, se enfrenta a Texas Tech. Es partido crucial para Arizona State y el que va a decidir si todavía se mantiene en competencia para la Big Ten. Si lo pierde, queda fuera, porque dos derrotas con una paridad tan grande en la Big 12 hace que queda fuera. Si lo gana, se vuelve a meter en la pelea, que igualmente no depende de ellos, porque todavía hoy en día hay dos equipos invictos en récord conferencial, además de Texas Tech, y son BYU y Cincinnati. Sí, y hablando de esa conferencia, Puma, Colorado le ganó 24-17 a Iowa State. Creo que un poco, Iowa State creo que ahora sí podemos confirmar que queda fuera. Un equipo un poco de decepción esta temporada, el de Matt Campbell. Yo esperaba bastante más de los Cyclones. Y creo que estoy viendo un poco más de lo que esperaba el Colorado Deion Sanders esta temporada, que tenía que rearmar varias facetas de su juego. Y obviamente tardaron un par de partidos en engranarlo, pero me parece que las últimas 2 semanas de los Bufalúes han sido bastante positivas, a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con su head coach. Sí, el no tener un coreback definido al comienzo de la temporada creo que le terminó pasando bastante factura, sobre todo en partidos donde eran contra rivales, bueno, por ejemplo el partido contra Houston, ese es uno que recuerdo. Y por parte de Iowa State, a ver, el comienzo de temporada para mí había sido bastante ilusionante, y los últimos dos partidos se explican un poco de un equipo que defensivamente no estaba tan bien preparado y que ofensivamente no terminaba de tener esa identidad como para ser un equipo que te pudiese dominar, ni en el juego por tierra ni en el juego por base. Y este partido me parece que hasta es más decepcionante que el partido contra Cincinnati de la semana pasada. Nada, un Iowa State, sí, como decís, ya se le terminó su temporada. Obviamente le queda la posibilidad de arruinar la temporada a algún otro, pero es un partido que me parece que termina siendo clave para las aspiraciones por llegar a una final de conferencia, que lo que dije antes, con dos derrotas en la virtual, con la pareja que está, significa que estás fuera de todo tipo de competencia.
Pittsburgh le ganó en el otro upset, o el último upset realmente que tenemos para repasar, ya con Mason Hansel como su mariscal establecido. Pittsburgh le ganó 34-31 a Florida State. El UCLA del querido Nico Iamaleava le ganó 38-13 a Michigan State. Debemos decir, chicos, si alguno tiene algo que decir sobre un partido puntual, me habla, por favor, porque voy a estar mirando a este lado a la pantalla. Cincinnati, que se va a meter en el ranking, le ganó 20-11 a UCF. SMU hizo lo propio, 34-10 a Stanford. Houston no tuvo mayores problemas para ganarle 39-17 a Oklahoma State. James Madison hizo lo propio con Luisiana, perdón. Army le ganó 24-7 a Charlotte. Miami, Ohio le ganó 20-7 a Akron. Bowling Green recibió a Toledo y le ganó con lo justo 28-23. Eastern Michigan de local también le ganó 16-10 a Northern Illinois. Kent State le ganó 42-6 a UMass en este paseíto por la MAC que estamos haciendo en estos momentos. La victoria de la cual hablamos hace una hora, básicamente, pero que catapultó. Punto número 1, el fin de la carrera colegial de Drew Allar. Y punto número 2, el fin de la era James Franklin en Penn State, porque los Nittany Lions perdieron 22-21 ante Northwestern. Nebraska le ganó 34-31 a Maryland. Wake Forest hizo lo propio, 39-14 ante Oregon State. Kansas State también ganó, le ganó 41-28 a TCU. UNLV le ganó 51-48 a Air Force en un partidazo. Sinceramente jugaron los Falcons y los Rebels. Y los Rebels que mantienen su invicto con Dan Mullen, que no es un dato menor. Appalachian State le ganó 41-20 a Georgia State. Marshall hizo lo propio, 48-24 ante Old Dominion. Old Dominion, otro equipo que venía muy bien y que pierde, creo que por primera vez en la conferencia, y creo que también primera vez en el año, porque creo que venía invicto. Western Michigan le ganó 42-0 a Ball State. Navy le ganó 32-31 con lo justo a Temple. Florida Atlantic le ganó 53-33 a UAB, que es el equipo que echó, como dijimos también hace una hora atrás, a Trent Dilfer como su entrenador en jefe. Iowa no tuvo mayores problemas, la verdad, para ganarle 37-0 a Wisconsin. Saluden a Luke Fickell, que se va, porque en cualquier momento me parece que es el próximo que va a correr la suerte de James Franklin y compañía. Wyoming le ganó 35-28 a San José State. Coastal Carolina hizo lo propio ante UL Monroe, 23-8. Minnesota le ganó 27-20 a Purdue. Clemson vapuleó 41-10 a Boston College. Texas San Antonio, o la Universidad de UTSA, le ganó 61-13 a la Universidad del Arroz, a la Universidad de Rice. Texas State perdió en overtime ante Troy 48-41. Boise State recibió a New México y lo vapuleó 41-25. Nevada perdió de local ante San Diego State 44-10. Y finalmente el Hawaii de mi queridísimo Micah Alejado goleó 44-26 a Utah State. Para repasar rápidamente y cerrar el programa, les voy a preguntar, muchachos, por el ranking de la AP que salió este domingo. Una vez lo encuentro acá, aquí estamos. En el número 1 quedó Ohio State, Miami en el número 2, Indiana en el número 3, Texas A&M en el 4, Ole Miss en el 5, Alabama 6, Texas Tech 7, Oregon 8, Georgia 9 y LSU 10. Me quedo en el 10. ¿Está ahí? ¿Bien? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cambiarían algo? Yo creo que es merecida la pronunciada caída de Oregon, aunque perdió contra un rival alto, pero es que los que estaban abajo de Oregon merecían esa subida. No, como que no, a lo que veo es que no hay ningún equipo de los que quedó arriba de Oregon que los hubiese dejado abajo. Yo creo que todos merecieron ese salto y en eso se explica que Oregon haya perdido 5 puestos. Pero dentro del top 10, LSU es un equipo que no me termina de cerrar y no sé si fue una victoria tan merecedora de subir. Me parece que fue una victoria más de ese estilo de los que te mantenés, como el de Ole Miss, que no se mantuvo pero perdió. Son de esas derrotas que no suman mucho más que la victoria en el récord, pero hasta ahí me parece bastante prudente.
En el 11 Sí, terminó... Sí, un perdón, top 4 entendible, y sobre todo por esa caída de Ole Miss, por una victoria muy ajustada contra un rival flojo. Y sí, a mí el en el top 10 todavía no me convence, pero bueno, también entiendo que Tennessee tampoco lo merecía, y Georgia Tech, a pesar de una buena victoria, todavía está un poco... Todavía hay que esperar para que termine de entrar en ese top 10. Entonces, medio que termina siendo por descarte el LSU que entra. yo sigo cabalgando el caballo de que LSU va a ser campeón de la SEC y ya estoy completamente solo en ese caballo, pero por ahora está ahí, sigue en la competición, así que no tengo por qué bajarme en este momento. Tennessee está en el 11, Georgia Tech está en el 12, Notre Dame en el 13, Oklahoma en el 14, BYU en el 15, Missouri en el 16. No baja mucho Missouri, sinceramente me sorprendió un poco eso, aunque claro, el partido ante Alabama fue bastante ajustado. Vanderbilt se mantiene en el 17, Virginia en el 18, sube USF al 19. Empieza a verse cuáles son los equipos que me parece van a competir por ese último puesto de playoff para un campeón. USC en el 20, Texas en el 21, Memphis, que es otro de esos equipos que estoy hablando, en el 22, Utah en el 23, Cincinnati, que me pareció que ya debería estar de la semana pasada y finalmente entra esta semana en el 24, y Nebraska, para mí una sorpresa, en el 25. Del 11 al 25, algún cambio, alguna sorpresa, alguno que debería estar, alguno que no debería estar en este ranking. A mí realmente, si bien no sé si era para ranking, pero uno que viene mereciendo mucho más que 36 votos es Washington. Creo que su única derrota es contra básicamente el mejor equipo de la nación, y el resto fueron victorias muy convincentes, bastante sólidas, incluso una que no fue convincente como la de Maryland, pero igualmente demostraron la capacidad de dar vuelta a 17 puntos en un cuarto y medio, que Sí, y son Maryland creo que cosas. llegaba invicto Y a ese Maryland, partido. sí, Maryland es uno de los equipos que han mostrado más fortaleza en la conferencia, y justamente creo que decía lo de Nebraska, para mí merecía, viene jugando muy buen fútbol Nebraska, y justamente tuvieron esa victoria más que convincente contra Maryland, nuevamente jugando un fútbol muy bueno en todas las facetas. Y después mencionábamos lo de South Florida, que está de a poco acomodándose como el candidato al playoff. 25 de octubre, South Florida Memphis, que creo que es el partido que no va a definir el equipo a playoff, porque falta definir también la conferencia, y eso habla mucho más que lo que pueda llegar a pasar en este partido. Pero sí que ya va a dar un poco indicio, y va a tener ese condimento de final de la AAC para dentro de un par de meses. Así que esta semana no, la otra vamos a tener, así como esperábamos con tanta ansia el North Texas contra UCF, también se va a tener que esperar con mucha emoción ese Memphis UCF, pero más que merecida esa posición en el ranking también. Atentos a Tulane en la Sí, American. Pumita, sí. un- sí, que la sensación es esa, que el lugar en playoff para un equipo del grupo 5 me parece que va a quedar en la American, más allá de la aparición ahí de UNLV o perdón, de San Diego State. Hoy en día me cuesta creer que va a salir de estos tres equipos del American, dos en el ranking y uno como Tulane, que está ahí un poquito más atrás esperando. Y después, en cuanto al 25, a ver, creo que podría haber sido Washington, como dice Santi. Creo que Michigan se podría haber mantenido en el ranking. Michigan le ganó a Nebraska hace 2 semanas, entonces que esté por encima, más allá de tener dos derrotas. Son dos derrotas contra dos equipos rankeados. Lo mismo que Illinois, dos derrotas. El gran problema que tiene Illinois es el tipo de derrota, La porque manera, sí. es una derrota contra el 1 y contra el 3. Pero las maneras siempre importan, y me parece que ahí es donde se termina quedando un poco por detrás respecto a Nebraska y respecto a Michigan. Y también te diría que a Washington, que Washington le compitió de muy cerca a Ohio State, que es la derrota que tiene. Bien.
No voy a hacer venir que te llevo porque la verdad ya vamos a 1 hora y 20 de programa, vamos a ir cerrando esto. Santi, agradecerte por este rato hablando de fútbol americano colegial, como siempre, un placer. Habla un poquito acerca de esta locura que es el college football. Te mando un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por haber estado. Siempre encantado de este ratito post todo y con el Sunday Night ahí al lado también relojeando, una combinación hermosa de fútbol americano por todos lados y bueno, estaremos también ansiosos de lo que se vendrá la semana que viene. Una semana que viene que recuerden que ya arrancan los martes las fechas, porque vuelve la Maction, los martes de Maction realmente a partir de esta semana. Pomita, también el agradecimiento para vos, un placer como siempre amigo, un abrazo grande para vos también y nos encontraremos la próxima. Siempre un gusto poder compartir acá con ustedes, con Fer, con Yayo, con hablar un poco de fútbol americano colegial, que es lo que nos interesa. Y bueno, esperando otra semana muy interesante. Tenemos ahí un partidazo dos partidazos en la SEC. La Big Ten también tiene buenos partidos. La ACC tiene un partido que puede ser decisivo, que puede ser para ver para qué está cierto equipo. Entonces, tranquilos que todavía queda bastante definición, sobre todo por lo pareja que están hoy en día, por lo menos 3 conferencias. La SEC, la Big 12 y la Big Ten. Y creo que la ACC puede entrar en un momento en donde también haya mucha paridad. Veremos si los que hoy en día están más arriba, que son Miami, Florida y Georgia Tech, se terminan decidiendo por ser los candidatos, o los que vayan por esa final, o si hay algún otro equipo que puede ser posible que se termine animando para llegar, pero lo que digo, me parece que las cosas están tan en el aire que hay que estar semana a semana viendo todos los partidos porque hay mucha paridad dentro de estas conferencias. El Pupita, Juan Martín Ramallo, Santiago Silvestre, ¿quién les habla? Agustín Espósito, hicimos este nuevo programa de Redshirt Podcast que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle. Ok, de la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic Travelers. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos y querés disfrutar de la locura del college football, habla con ellos, @magic.travelers. En Instagram les mencionás a Nujadel y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para poder disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Mi nombre es Agustín Espósito, el Pumita Ramallo, Santiago Silvestre estuvieron conmigo. Un abrazo grande para todos, nos encontramos la próxima. Chau, chau.